Muy buenas noches, hermanos. La paz de Cristo. Ayer quería hacer la reflexión y mandarla, pero no se hizo y bueno, hoy trataré de dar una palabra breve sobre la lectura tanto de ayer como la de hoy. Ayer la iglesia nos hablaba sobre la oración y hoy pues la palabra tiene cierta relevancia con la oración. ¿En qué sentido? Ayer se hablaba en el Evangelio sobre el Padre Nuestro. Pero antes de hablar del Padre Nuestro, se nos proclamaba la lectura de Isaías, del profeta Isaías, que hablaba de la palabra de Yahvé. Que la palabra de Yahvé es como la lluvia, como la nieve que cae y vuelve pues arriba al cielo, donde el Señor. Pensemos al ciclo del agua. Pues en la mentalidad hebraica está esto. La palabra de Yahvé, dice el profeta Isaías, es como esta lluvia, como esta nieve, que baja a la tierra, fecunda, cumple la misión para la cual fue enviada y vuelve al Señor. Esto dice el Señor, mi palabra hace lo que yo quiero. O sea, fecunda, da vida. Y pues pensemos a la epístola a los Hebreos que dice que la palabra de Dios es una palabra cortante, una espada de doble filo, que es una palabra eficaz. Y dice San Pablo, cuando habla a los fieles, a aquellos que creen, dice que la palabra actúa en aquellos que creen. ¿Y en por qué se nos mencionaba en esta liturgia de ayer la palabra de Isaías y luego la palabra sobre el Padre Nuestro, sobre la oración? Es porque antes que todo, antes que hablar a Dios, la primera cosa es escuchar a Dios hablar. Es tener un oído abierto a su palabra para luego poder hablar. El diálogo es esto, la oración es un diálogo. Hablar con Dios, y para dialogar se necesita escuchar. No solamente decir palabras y palabras. Dice Jesús, no oren como los paganos, como los hipócritas, que piensan que a fuerza de palabras serán escuchados. Que se puede pensar que la oración es solamente decir palabras y que se las llevan el viento. Sino que Jesús va al corazón y muestra en el Padre Nuestro lo que es esencial en la oración. ¿Cuál es el espíritu que debe impregnar cada oración cristiana? Y ahí vemos el Padre Nuestro, las 7 peticiones. Padre Nuestro estás en el cielo. Esta cosa, reconocer que Dios es Padre. Desear la santificación del nombre del Padre, que se haga su voluntad, que se vea que Él es santo, que se muestre en evidencia su gloria en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se haga en nosotros tu voluntad, que reines tú en nosotros. Esto todo legado entonces a la otra petición. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, en mi corazón, en mi vida, en la vida de los hermanos, que se haga tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. No solamente provee a nuestras necesidades físicas, sino que provee antes que todo a nuestras necesidades espirituales, porque no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Dame tú una palabra de vida, dame tu Espíritu Santo, esta capacidad de poder amar, de poder llevar hoy mi cruz cotidiana, ayúdame a afrontar las dificultades, concédeme de poder amar, concédeme antes que todo sentir tu amor, sentir tu bondad, tu misericordia. Perdona nuestras ofensas, pedirle perdón al Señor, reconocer nuestras faltas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en las tentaciones del enemigo, no nos dejes caer en nuestras bajas pasiones, no dejes que el hombre viejo, el hombre que quiere hacer su voluntad, este ser nuestro, que quiere vivir para sí, este ser egoísta, no dejes que vivamos así, Señor. Danos tú la fuerza para poder combatir contra las acechanzas del enemigo, contra nuestros instintos bajos. Esto es lo esencial en la oración. Y Cristo luego dice, si no perdonan a aquellos que le hacen del mal, pues vuestro Padre Celestial pues no les perdonará. Entonces, este Padre nuestro que Cristo nos entrega, que es el corazón de la oración cristiana, que toda oración cristiana tiene que se ve reflejada en esta oración, nos las entrega no solamente como palabras eficaces, las palabras justas que Dios quiere escuchar, sino como digámoslo así, como algo que nos incite, que nos mueva, que haga crecer en nosotros el deseo de que aquello que estamos pidiendo, pues que lo vivamos, que deseemos realmente que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, que se muestre Él providente, dándonos su amor, cuidando de nosotros, que nos haga atravesar por las dificultades, por las tribulaciones, combatir contra el demonio que nos quiere robar la vida santa, la vida en Dios, la vida de comunión con los hermanos y poder perdonar a los demás, tener este mismo espíritu del Padre, un corazón misericordioso. Aquí está el corazón de la oración cristiana. O sea, antes que todo eso, se necesita poder escuchar a Dios, poder entrar en este diálogo con Dios, saber cuál es la voluntad de Dios. Para pedir que se haga la voluntad de Dios, es necesario saber también cuál es la voluntad que Dios tiene en nuestra vida, quiere para nosotros. Aquí nos ilumina la palabra de Dios, esta palabra que fecunda, que hace eficaz, que actúa en aquellos que creen. Necesitamos esto. Entonces aquí se une la liturgia de hoy. La liturgia de hoy habla sobre la predicación, sobre el signo de Jonás. En la primera lectura está el profeta Jonás que anuncia lo que Dios quiere, que quiere que el pueblo de Nínive se convierta, un pueblo que no es hebreo, un pueblo que es capital enemiga, una ciudad grandemente pecaminosa, pero que Dios tiene un corazón de padre que quiere su conversión. Por eso envía al profeta Jonás, un hombre que va en contra de su voluntad porque no quiere saber nada de los ninivitas. Y en contra de su voluntad el Señor a la segunda vez que lo llama, pues que lo pone en camino. Este hombre que ha querido huir de la misión, huir de la voluntad de Dios, este hombre no solamente es llamado a anunciar la conversión, sino que él, entrando en el plan de Dios, que es que vaya a evangelizar, este hombre también entra en un proceso de conversión, en entrar en la conversión de ir a la voluntad del Padre, ir a la voluntad de Dios. Ojo, que aquellos que están llamados a evangelizar no son santos. O sea, no es que se necesite la santidad antes para poder evangelizar, sino que Cristo envía a hombres pobres, débiles, a evangelizar, y entrando en esa tarea de evangelizar, de donarse por los demás, de anunciar el amor de Cristo, entrando en esa misión que Dios les encomienda, pues en esa misión se santifican. Así como el que está llamado al matrimonio, a vivir una vida, no sé, si Dios te ha llamado a ser doctor,
a ser abogado, a ser, no sé, arquitecto, lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, la vocación que tengas. En esa vocación, si la vives según la voluntad de Dios, en esa vocación te santificas. En esa vocación Dios te quiere santificar. Bien, el profeta Jonás anuncia a Nínive este castigo de Dios, castigo de Dios por sus pecados, no un castigo como pensamos nosotros los humanos, que pensamos en el castigo como un desquite, como un derramar la propia ira, desahogándose, viendo el mal en el otro, que el otro sufra. No, este no es el castigo para Dios. Dios castiga como un padre que le duele el mal de sus hijos. El castigo del padre es el castigo para la conversión, para que el hijo viva. Y nosotros que somos un poco más grandecitos, que tenemos un poco más de edad, sabemos que si podemos reconocer esto en nuestra historia, de que las correcciones que nos hicieron nuestros padres, los castigos que nos hicieron, probablemente, aunque si nuestros padres no eran los grandes santos, probablemente tuvimos padres muy buenos, quizá otros no tanto, pero podemos ver que en los castigos que nos hicieron un bien. Probablemente muchos de nosotros podemos reconocer esto, de que esos castigos nos han hecho un bien, que haciendo eso nuestros padres nos han amado. Pues mucho más, perdón que está pasando un avión, mucho más Dios Padre, lleno de amor, de misericordia, totalmente santo, cuando castiga para la conversión. Entonces, el anuncio de este castigo, los ninivitas se convierten, escuchando la palabra del profeta Jonás. Un hombre que ellos no conocían, una persona de otro pueblo, a la que probablemente quizás no era una palabra a la cual ellos darle gran importancia por la persona que era la que evangelizaba. Un poco como Moisés. Moisés que dice: Señor, ¿por qué a mí hablar con el faraón? Un hombre que es un tartamudo, que soy tartamudo. ¿Cómo me va a escuchar a mí? Pues Dios manda a personas débiles a hacer este gran trabajo por el cual Dios ha querido salvar al mundo, que es la evangelización. Y en aquí Cristo, en el Evangelio de hoy, nos da una palabra grandísima. Habla de esta generación perversa, una generación que no quiere convertirse, que busca mil excusas, que si la situación es así, que si no hubiese pandemia, es que tengo mucho trabajo, tengo poco tiempo, no puedo ir a la iglesia, que no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, para poderla leer, para abrir la Biblia, no tengo tiempo para esto, es que si los muchachos no jodieran tanto, si fueran más tranquilos, no sé qué cosa, o que si el sacerdote fuese de tal manera, si mis hermanos de la iglesia fueran de tal manera, o que si tal y tal cosa, o que si fuese esto, entonces yo creería, o entonces yo buscaría tiempo, entonces yo... Tantas excusas. Y dice el Señor a esta generación perversa porque no se quiere convertir, porque quiere buscar un signo, un pretexto para hacer la voluntad de Dios, pero en fondo no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere convertirse, no quiere entrar en un diálogo sincero con Dios. ¿Y qué dice Dios a Jesucristo a esta generación perversa que busca un signo? Dice: no les hará dado ningún otro signo sino el signo de Jonás. ¿Y cuál era este signo de Jonás? Bueno, uno de los evangelistas menciona que el signo de Jonás es el de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez grande, del pez, y luego salir. Es decir, que dice, este signo de Jonás es el signo de la resurrección. Cristo al tercer día resucitó. Este es
signo de los signos. Pero el Evangelio de hoy dice que el signo no es tanto eso, sino que el signo es el signo que Jonás ha dado a los ninivitas, el de la evangelización. Estos hombres se han convertido por la predicación de Jonás. Y Cristo dice, pues el signo que les doy, ese es el signo de la evangelización. Dios ha querido salvar al mundo por medio de la necedad de la predicación. Por eso hoy, hermanos, es importante hacernos esta pregunta. ¿Tenemos nosotros una comunidad de fe en la cual tengamos personas que como Jonás, que como Juan Bautista, nos anuncien a nosotros la conversión, que nos corrijan, que nos den una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios, que conozcan nuestra situación y conociendo nuestra situación nos den una palabra de vida? ¿Tenemos nosotros esto? Y si no lo tenemos, es bueno buscarlo, no esperar, no meter excusas, no tener esta mentalidad perversa de la generación de Jesús. Y si la tenemos, si tenemos una comunidad, si tenemos hermanos mayores en la fe que hagan este servicio para nosotros, que como Jonás, que como Juan el Bautista, nos llaman a la conversión, si lo tenemos, ¿estamos realmente valorizando eso que tenemos? ¿Les damos el justo valor a estos profetas? ¿El justo valor a esta comunidad, a estos hermanos que nos quieren ayudar, o que es un medio para ayudarnos a convertirnos? Bien, hermanos, que el Señor nos conceda este deseo realmente de conversión. A esto nos llama el tiempo de Cuaresma. Y cómo no, estas lecturas de ayer y hoy, ¿cuál es el centro por el cual nos quieren llamar a la conversión? La cuestión es el diálogo con Dios, escuchar la palabra de Dios, nutrirse de la palabra de Dios, personalmente uno solo con la palabra y también con la comunidad, la palabra que se proclama en la asamblea de hermanos. También la palabra que se recibe por medio de las catequesis, por medio de una predicación de hermanos mayores en la fe que nos introduzcan con la catequesis a una vida cristiana adulta, por medio también de las palabras que nos puede dar el presbítero en la homilía. También esto es una forma de escuchar a Dios, sobre todo la palabra de Dios, que la podamos leer, escrutar directamente en la Biblia y escucharla también proclamar en medio de la asamblea, y que esta palabra iluminándonos, entonces nos dé palabras para responder a Dios, viendo nuestra situación, poder desear entonces continuar este diálogo con Dios, pedirle lo que realmente necesitamos para nuestra conversión, pedirle realmente que se haga la voluntad que vemos que es lo que Él quiere con nosotros. Que esta palabra nos lleve también a poder, viendo el amor que Dios nos tiene, así como el diálogo entre dos enamorados, viendo este amor que Dios nos tiene, esta misericordia grandísima hacia nosotros, entonces también en nosotros se pueda dar este amor hacia los hermanos, esta misericordia hacia ellos, en que el Señor nos conceda esta gracia de entrar en este diálogo con Él, este diálogo que nos lleva a la conversión, a la vida. Alabado sea Jesucristo.